Evangelio de hoy. Viernes 5 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen oración, y los de los fariseos también, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un remiendo de un vestido nuevo para ponérselo a un vestido viejo. Porque si lo hace, no solo rompe el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no le viene bien al viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, se derramará y los odres se estropearán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de haber bebido el añejo, quiere del nuevo. Porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cronómetro igual a 1300. Contexto inmediato y pregunta que despierta la atención. El pasaje nos sitúa frente a una pregunta que no es solo litúrgica, sino profundamente antropológica. Los fariseos y los escribas observan costumbres observables, prácticas que organizan la vida religiosa de una comunidad. Y se extrañan de que los discípulos de Jesús no imiten ese ritmo externo de piedad. La inquietud que expresan no busca solamente clarificar una diferencia de costumbres, sino salvaguardar un orden social y religioso que garantiza identidad y cohesión. Al preguntar por el ayuno, señalan aquello que, en su mundo, estructura la devoción y el reconocimiento público de la fidelidad a la ley. La tensión nace porque el seguimiento de Jesús plantea una experiencia que, en apariencia, rompe con las formas previamente establecidas. Entender esa pregunta nos obliga a reconocer que las prácticas religiosas tienen un doble papel: expresar lo que se cree y conformar a quienes las practican. La pregunta de los interlocutores interpela así la coherencia del movimiento de Jesús, y nos invita a mirar la finalidad última de las prácticas piadosas. El novio presente, alegría y tiempo de realización. La respuesta de Jesús introduce inmediatamente la imagen del novio y de la celebración nupcial, y con ello nos coloca en el horizonte de la alegría y de la plenitud realizada. En la mentalidad judía, la boda es imagen de comunión, de donación y de cumplimiento. Si el novio está presente, la invitación es a la fiesta, no al duelo. Jesús invita a ver que su presencia inaugura un tiempo singular. Un kairos en el que la manifestación del reino aparece con fuerza viva. Y por ello las prácticas que expresan duelo o expectativa absoluta reciben una relectura diferente. No se trata de despreciar el ayuno o la oración, sino de situarlos en su momento adecuado. Cuando la salvación se encarna y la presencia de Dios se hace visible,
La primera respuesta humana es la acción de gracias y el júbilo. Porque la meta esperada comienza a realizarse. Entender al Señor como novio nos recuerda que la relación con Dios tiene también un aspecto de encuentro festivo. Y que la comunidad que siente la llegada de ese encuentro no puede colocarse en la misma clave de espera angustiada que cuando el anuncio todavía no ha germinado. El tiempo escatológico y la dialéctica del presente y del futuro. Jesús no niega que habrá un tiempo de ayuno, porque anuncia que vendrán días en que el novio será quitado. Con esta frase introduce la tensión escatológica que caracteriza su ministerio. La salvación se hace presente ya, pero no en su plenitud definitiva. Esa doble temporalidad, ya y todavía no, determina la praxis cristiana. Algunas acciones corresponden a la presencia inicial del reino, otras a la espera activa de su consumación. Por ello, las formas externas de devoción deben discernirse, según si corresponden al signo presente de la inauguración o a la espera de la consumación final. Jesús orienta así a sus interlocutores a no reducir la fe a una norma única, sino a comprender la historicidad de la revelación divina y a leer las prácticas religiosas a la luz de ese tempo salvífico. Parabolizar para iluminar los ropajes y las heridas. La parábola del paño nuevo sobre la prenda vieja funciona como una advertencia ingeniosa. Jesús no pretende que se desechen las cosas buenas del pasado, sino que señala una incompatibilidad de forma que puede producir daño. Poner un remiendo nuevo que encoge sobre una prenda gastada no repara sino que abre una herida mayor. En términos simbólicos, ciertas renovaciones no pueden imponerse sin transformar al sujeto que las recibe. La novedad del Evangelio no entra como un parche cosmético, sino como una vida que exige nuevas costuras, nuevas formas y una reconfiguración que haga posible la congruencia entre lo recibido y lo practicado. La intuición de Jesús apunta hacia la prudencia pastoral. No se trata de una renovación superficial, sino de un trabajo profundo que respete la coherencia interior de las comunidades. Odres viejos y vino nuevo. La exigencia de recipientes nuevos. La imagen de los odres y del vino es quizá la más contundente, porque apela a una realidad material fácil de comprender. El vino fermenta. Y si se coloca en odres rígidos y ya consumidos, la presión rompe la piel del recipiente. Jesús usa esta economía sencilla para explicar que la vida nueva que Él trae demanda formas nuevas de recepción. El mensaje no es una invitación a la innovación por la innovación, sino a la coherencia entre contenido y forma. El dinamismo del espíritu requiere elasticidad, capacidad de acoger lo que surge, y no la rigidez de estructuras que han perdido su capacidad de transformación. La parábola nos previene también contra dos tentaciones. La de adaptar el mensaje para que encaje en formas obsoletas. Y la de desechar sin discernimiento las tradiciones que todavía conservan valor. El juicio prudente es discernir cuando es necesario renovar los recipientes para no perder el vino ni romper la comunidad. Novedad que nace de la encarnación y no de la arbitrariedad. Es importante subrayar que la novedad que proclama Jesús
No es un capricho psicológico o cultural, sino la consecuencia de la encarnación, de la presencia de Dios en Jesucristo. Por eso la revolución que anuncia es al mismo tiempo una fidelidad a la iniciativa divina. Renovar las formas de vida cristiana no equivale a inventar modas espirituales, sino a permitir que la fuerza salvífica que brota en Cristo configure nuevas moradas en el corazón humano y en las comunidades. La novedad, por tanto, pide raíces profundas para no quedarse en lo superficial, y exige procesos de conversión que hagan coherente la forma con el contenido revelado. La pastoral del discernimiento. El texto de Lucas nos desafía a pensar pastoralmente. Cómo acompañar a comunidades que aman sus formas tradicionales, pero que pueden quedar ciegas ante la acción del Espíritu. El Evangelio propone una actitud que combina respeto y valentía. Respeto, porque muchas costumbres conservan semillas de verdad y de santidad. Valentía, porque donde la vida nueva irrumpa, habrá que proponer transformaciones que permitan la fidelidad al querigma. La pastoral del discernimiento no busca imponer ni destruir, sino leer los signos de los tiempos, con ojos humildes y sabios, y acompañar procesos de cambio mediante educación, testimonio y paciencia. La clave está en formar odres nuevos, es decir, comunidades capaces de contener el vino del Evangelio, sin precipitar rupturas inútiles, ni perpetuar formas que asfixian la libertad del espíritu. La dimensión comunitaria del ayuno y la celebración. Cuando Jesús habla del ayuno en relación con la boda, lo hace en clave comunitaria. El ayuno, la oración y otras prácticas son siempre, en el judaísmo y en el cristianismo, signos que sitúan a la comunidad en una postura determinada. Faltar a esa lógica para vivir en suspensión permanente podría significar perder la claridad de los signos que orientan la vida eclesial. Por eso la reflexión cristiana ha comprendido que la práctica religiosa debe inscribirse en la dinámica salvífica. Hay tiempo para el ayuno y tiempo para la fiesta. La comunidad necesita ambas dinámicas, porque la celebración proclama lo ya realizado, y el ayuno expresa la conversión y la expectativa de lo aún prometido. Caminar en equilibrio exige sabiduría para reconocer cuándo corresponde cada actitud. Riesgos de instrumentalizar la forma o la novedad. Tanto la fijación en las formas antiguas como la exaltación de la novedad pueden devenir en idolatrías. Instrumentalizar las prácticas religiosas para obtener poder social, prestigio o bienestar corrompe su sentido profundo. De igual modo, buscar novedad sin raíces puede devenir en improvisación, que pierda el tesoro de la tradición espiritual. El texto de Lucas nos invita a evitar ambas bandejas del platillo, sosteniendo que la tradición y la innovación deben estar siempre subordinadas a la fidelidad al rostro de Cristo. Esto requiere una teología que no tenga miedo de reformarse, y una espiritualidad que no sea ni rígida ni frívola. La libertad cristiana y la responsabilidad comunitaria. La metáfora del novio también plantea la libertad del creyente que responde a una presencia personal. La libertad cristiana no es autonomía sin vínculos, sino la capacidad de actuar con responsabilidad en función del reino.
Ser libres para celebrar o ayunar en el momento. Oportuno implica discernir comunitariamente y asumir las consecuencias de nuestras decisiones pastorales. La comunidad eclesial madurada en la confianza sabe cuándo recibir el vino nuevo y cuándo preservar las formas que aún sostienen la fe de muchos. Esta reciprocidad entre libertad y responsabilidad constituye el corazón de una vida cristiana que es a la vez gozosa y seria. En este pasaje de Lucas se revela con claridad el poder que tiene la palabra de Dios sobre la realidad espiritual. Pues basta una sola orden de Jesús para que los demonios sean vencidos y expulsados, mostrando que no se trata de una lucha entre iguales, sino de la supremacía absoluta de la autoridad divina frente a toda fuerza del mal. Lo impresionante es que incluso los espíritus malignos reconocen ¿quién es Él? Lo llaman el Santo de Dios. Pero ese reconocimiento no proviene de la fe sino del temor, de la imposibilidad de ocultar la verdad ante la presencia del Hijo de Dios. Lo cual nos enseña que la verdadera confesión de fe no es solo decir el nombre de Jesús, sino acogerlo desde el corazón con amor y obediencia. La reacción de la gente también es significativa, porque todos quedan asombrados de lo que han visto y escuchado, al darse cuenta de que hay una fuerza que supera todo lo que conocían. Y esa fuerza no proviene de fórmulas mágicas ni de rituales complejos, sino de la sencillez de una palabra pronunciada con autoridad. Esto nos habla del misterio de la encarnación, porque en la humanidad de Cristo se revela una autoridad que transforma, y ese mismo poder sigue actuando hoy en la Iglesia a través de la proclamación del Evangelio, que continúa liberando y sanando a quienes la acogen con fe. Es importante comprender que esta autoridad no se impone como la de los poderosos del mundo, basada en la fuerza o el miedo, sino que se manifiesta en servicio, en compasión y en amor hacia los que sufren. Jesús no hace de su autoridad un espectáculo para ganar prestigio, sino que libera a un hombre concreto, que estaba esclavizado por el mal. Lo cual nos muestra que la autoridad de Dios siempre se orienta al bien de las personas, y nunca a la manipulación o al dominio egoísta. También podemos ver en este relato un signo de lo que significa el reino de Dios, que se abre camino expulsando todo lo que oprime al ser humano y devolviéndole la dignidad perdida. El mal se presenta como una fuerza que desfigura y degrada, mientras que Jesús devuelve la paz y la integridad a quienes se acercan a Él. Por eso, cada milagro y cada liberación son señales de que el reino ya está presente, y de que la promesa de salvación no es algo abstracto, sino una realidad concreta que toca la vida de las personas. El hecho de que la fama de Jesús se extendiera por toda la región nos habla de la fuerza expansiva del bien. Pues cuando alguien es testigo de una obra de Dios, no puede guardarla para sí, sino que la comunica. Y de este modo el Evangelio se difunde como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. En este detalle se nos recuerda también nuestra misión como cristianos, llamados a ser testigos de lo que hemos visto y experimentado, compartiendo con otros la alegría de la salvación. En nuestra vida actual también enfrentamos diferentes formas de opresión que, aunque no siempre se manifiesten como posesiones visibles,
Igualmente nos atan. Y nos quitan la libertad. Como son las adicciones, los resentimientos, los miedos, la violencia o la desesperanza. Frente a estas realidades, la palabra de Jesús sigue siendo eficaz. Y la autoridad de su amor es capaz de romper cadenas y abrir caminos de vida. Por eso, la invitación es a dejarnos interpelar y permitir que Él nos libere desde lo profundo. Porque sólo así podremos vivir en plenitud. El asombro de la gente en la sinagoga también nos interpela a nosotros. Porque muchas veces podemos acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios como si fuera una enseñanza más, sin percibir que en ella actúa la misma autoridad de Cristo. Redescubrir ese poder significa escuchar con fe, sabiendo que cada palabra pronunciada en el Evangelio tiene la capacidad de transformar nuestra vida y conducirnos a la libertad. Este pasaje nos revela además que la lucha contra el mal no se libra con nuestras solas fuerzas, sino con la autoridad de Cristo, que actúa en nosotros. Por eso, el discípulo no puede confiar en sus méritos o capacidades, sino en la fuerza de la palabra que proclama, y en la gracia que lo sostiene. Así, lo que somos capaces de hacer en la misión no depende de nuestra habilidad personal, sino de la obediencia y docilidad al Espíritu que obra a través de nosotros. Resulta esperanzador pensar que, así como aquel hombre fue liberado en la sinagoga, también cada uno de nosotros puede experimentar esa liberación en el corazón. Porque Cristo no ha dejado de pronunciar su palabra de vida sobre quienes creen en Él. La experiencia de la fe consiste precisamente en reconocer nuestra necesidad de ser sanados y liberados, y abrirnos con confianza a la acción de su gracia que nos renueva día a día. El poder sanador de la palabra. La palabra de Jesús no es un simple discurso ni una expresión vacía, sino que lleva en sí misma la fuerza de Dios, que actúa en la historia y en la vida de quienes la escuchan. Cuando en la sinagoga de Cafarnaúm, el Señor pronunció su orden contra el espíritu inmundo, esa palabra tuvo un efecto inmediato. Liberó al hombre que estaba esclavizado. Esto nos recuerda que la palabra de Dios no es meramente informativa, sino performativa. Es decir, produce aquello que anuncia. Donde Jesús habla, la vida renace. Las cadenas caen y la libertad irrumpe. Esta fuerza es la que sigue actuando hoy en la Iglesia cada vez que se proclama el Evangelio, con fe y se recibe con un corazón abierto. La enseñanza que libera. El evangelista señala que los oyentes quedaron impresionados porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Esa diferencia no radicaba en el estilo retórico, sino en que en Jesús enseñanza y acción estaban unidas. Lo que él decía tenía el respaldo de su poder divino, y se verificaba en hechos concretos de sanación y liberación. Su enseñanza no se limitaba a transmitir normas o tradiciones, sino que abría caminos de vida y mostraba el verdadero rostro de Dios. En esto se percibe que Cristo no es solo maestro de palabras, sino maestro de vida. Y su enseñanza está siempre orientada a transformar la realidad y el corazón humano. La reacción de los demonios.
La figura del endemoniado en la sinagoga pone en evidencia que la presencia de Jesús desestabiliza a los poderes del mal. El espíritu inmundo reconoce inmediatamente quién es Jesús, el Santo de Dios. Esta confesión, aunque proviene de labios del enemigo, confirma la identidad divina del Señor. Los demonios tiemblan ante Él. No porque tengan un conocimiento salvador, sino porque perciben que su reino llega a su fin. Esto nos revela que no hay poder del mal que pueda resistir la fuerza de Cristo. Allí donde entra su luz, la oscuridad retrocede. Y así, en nuestra vida personal, cuando dejamos entrar a Jesús con fe, nada puede permanecer oculto ni atarnos para siempre. El escándalo de la santidad. El hecho de que un espíritu inmundo se manifieste en una sinagoga puede resultarnos sorprendente. Pero también nos recuerda que el mal no siempre se presenta en lugares oscuros y apartados, sino que puede infiltrarse incluso en ámbitos religiosos. La santidad de Jesús desenmascara esa presencia oculta. Allí donde todo parecía normal, la llegada del Santo de Dios provoca una reacción violenta. Porque la santidad desenmascara lo que está escondido. Esta escena es un espejo para nosotros. La cercanía con Cristo revela también nuestras propias esclavitudes. Pero no para condenarnos, sino para que experimentemos la verdadera libertad que solo Él puede darnos. La autoridad de Jesús. El evangelista Lucas insiste en la autoridad con que Jesús hablaba y actuaba. Esa autoridad no era impuesta desde fuera, como la de quienes gobiernan con poder humano, sino que brotaba de su unión con el Padre y de su identidad como Hijo de Dios. Su autoridad no se basa en imponer miedo, sino en comunicar verdad y vida. Es una autoridad que libera en lugar de esclavizar. Esto es lo que atraía a las multitudes. Sentían que sus palabras tenían coherencia, que respondían a sus necesidades profundas, y que ofrecían algo que nadie más podía dar. Esa misma autoridad es la que la Iglesia recibe y comunica cuando permanece fiel al Evangelio. El testimonio de la multitud. Después del milagro, la multitud quedó asombrada y comenzó a difundir la fama de Jesús por toda la región. Este detalle muestra cómo la experiencia personal de encuentro con Cristo siempre genera misión. Quien ha visto la acción de Dios no puede callarla. Siente el impulso de compartirla. La fama de Jesús no se expandió por estrategias humanas de propaganda, sino por el testimonio sencillo de quienes habían presenciado sus obras. Lo mismo ocurre hoy. El Evangelio se transmite sobre todo por el testimonio vivo de quienes han sido transformados por la gracia, más que por discursos elocuentes. El reino que se manifiesta. Este episodio es una manifestación concreta del reino de Dios, que irrumpe en la historia. El reino no es una teoría, sino una realidad que se hace visible en la liberación de los oprimidos, en la sanación de los enfermos, y en la restauración de la dignidad humana. Jesús inaugura ese reino, con cada signo de poder y misericordia, mostrando que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Así se cumple lo que los profetas habían anunciado. La llegada de un tiempo en el que Dios
mismo reinaría sobre su pueblo con justicia y compasión. Cada milagro es una ventana abierta hacia esa plenitud que alcanzará su culmen en la Pascua. La pedagogía de la fe. Jesús no solo realiza milagros para impresionar, sino para despertar la fe. Sus obras son signos que remiten a algo más profundo. Invitan a reconocer en él al enviado de Dios. La gente podía quedarse admirada por la curación del endemoniado. Pero el verdadero fruto esperado era que llegaran a la fe en Jesús. Esa pedagogía sigue presente hoy. Cada vez que experimentamos una liberación, un consuelo o una gracia especial, estamos invitados a dar un paso más en confianza hacia Él. Los milagros no son fines en sí mismos, sino caminos que conducen al encuentro personal con Cristo. La victoria sobre el mal. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas del mal. Pero una lucha en la que no estamos solos. Cristo ha vencido al enemigo y nos hace partícipes de esa victoria. El poder del mal puede manifestarse de muchas maneras en el mundo y en nuestras vidas. Pero nunca es definitivo. La presencia de Jesús es más fuerte. Y si permanecemos unidos a Él, ninguna cadena puede retenernos. Esta certeza es fuente de esperanza. Y nos anima a no dejarnos dominar por el miedo, sino a caminar con confianza, sabiendo que ya tenemos en Cristo la victoria asegurada. Llamados a ser testigos. Este relato nos interpela a nosotros hoy. Si hemos experimentado la autoridad y el poder liberador de Jesús en nuestras vidas, estamos llamados a dar testimonio de ello. No se trata de guardar esa experiencia en lo íntimo, sino de dejar que otros también se beneficien de la luz y la libertad de Cristo. Así como la multitud en Cafarnaúm difundió la fama de Jesús, nosotros estamos invitados a ser mensajeros de su poder y de su amor, llevando al mundo la certeza de que el mal no tiene la última palabra, porque el Santo de Dios sigue actuando en medio de nosotros. La enseñanza de Jesús frente al poder del mal. En este pasaje se nos muestra a Jesús actuando con una autoridad que sobrepasa los límites humanos. Porque no se enfrenta al hombre poseído como si se tratara de un enemigo común, sino que desenmascara al verdadero adversario, el espíritu inmundo que lo oprime. Esta revelación enseña que muchas veces lo que parece ser un conflicto visible tiene raíces espirituales invisibles. Y que la liberación auténtica solo se logra cuando la luz de Dios ilumina lo que está oculto. De este modo, la presencia de Jesús no solo libera al individuo, sino que también ofrece una enseñanza a toda la comunidad sobre donde se encuentra la verdadera batalla de la vida. El silencio del espíritu. El hecho de que el espíritu inmundo grite al reconocer a Jesús como el Santo de Dios revela que el mal, aunque poderoso en apariencia, se ve obligado a confesar la verdad ante la presencia divina. En esa confesión forzada se desenmascara la mentira. Porque aunque el demonio nombra la identidad de Jesús, lo hace desde un lugar de resistencia, intentando controlarlo con palabras. Sin embargo, Jesús no permite que el mal se adueñe de su misión ni de su nombre, y lo manda callar. Así enseña que no se puede permitir que la voz del mal determine la manera en que se transmite la verdad. Porque el reino de Dios no se edifica desde la manipulación,
sino desde la libertad. La fuerza de la palabra. La narración subraya que Jesús con una sola palabra logra expulsar al demonio, sin necesidad de ritos complejos o invocaciones prolongadas. Esto pone de manifiesto que la autoridad de Cristo no depende de fórmulas humanas, sino de la fuerza misma de su ser y de su unión con el Padre. La eficacia de la palabra de Jesús muestra que la liberación verdadera no es cuestión de técnicas, sino de la potencia del Espíritu que habita en él. La gente queda admirada porque percibe que esa palabra no es simplemente discurso, sino acción viva que transforma. El contraste con los escribas. Al poner este relato después de mencionar que Jesús enseñaba con autoridad, el Evangelio muestra un contraste implícito con los escribas, quienes transmitían la ley pero sin capacidad de liberar a nadie. La diferencia entre repetir enseñanzas y comunicar vida se hace evidente. Mientras los escribas quedaban en la teoría, Jesús lleva la palabra a la práctica, demostrando que el verdadero maestro es aquel que conduce a la libertad. Con ello se denuncia toda forma de religiosidad estéril que habla mucho, pero no transforma. El reino como liberación integral. La liberación del endemoniado no es un hecho aislado, sino una señal del reino de Dios, que irrumpe en la historia. Ese reino no consiste en ideas abstractas, sino en la restauración del ser humano en todas sus dimensiones: espiritual, emocional y física. Cuando Jesús expulsa al demonio, devuelve al hombre a sí mismo y a su comunidad, mostrando que la salvación no es un concepto lejano, sino una experiencia concreta que sana y reintegra. La victoria sobre el mal. Este episodio anticipa la gran victoria de Jesús sobre el mal en la cruz y en la resurrección. Cada expulsión de demonios es un signo de que el poder del mal no tiene la última palabra, y que en Cristo ya ha comenzado un nuevo orden. Para los primeros oyentes del Evangelio, este signo era una confirmación de que la esperanza no era una ilusión, sino una certeza en medio de sus propias luchas. La misión de la Iglesia. Al contemplar este pasaje, la Iglesia de todos los tiempos comprende que su misión no es solo enseñar doctrinas, sino anunciar y hacer presente la liberación de Cristo en las realidades concretas. Esto significa acompañar a quienes sufren esclavitudes visibles o invisibles, denunciando las fuerzas que oprimen, y ofreciendo la libertad, que nace de la fe. Ser discípulos de Jesús es continuar su obra de liberar, no en nombre propio, sino con la autoridad que proviene de Él. La fe como apertura a la acción de Dios. La multitud quedó impactada porque nunca había experimentado algo semejante. Pero este signo no buscaba solo admiración, sino suscitar fe. La fe es el paso que convierte el asombro en adhesión, y que transforma la admiración externa en una decisión de seguir al Maestro. Este pasaje invita a reconocer que la liberación que Jesús ofrece no es un espectáculo, sino una invitación a abrir el corazón para que su poder transforme la vida entera. El poder liberador de la palabra de Cristo. Cuando Jesús habla en la sinagoga de Cafarnaúm, no se presenta como un maestro común, sino que lo hace con autoridad divina. Y esa autoridad no era una imposición humana, sino la expresión viva de Dios actuando en medio del pueblo. Por eso su palabra no solo enseña,
sino que transforma, sana y libera de la opresión del mal, revelando que el reino de Dios ha irrumpido en la historia. La confrontación con el mal. El episodio del hombre poseído por un espíritu impuro nos recuerda que la venida de Cristo no es un hecho neutral, sino una confrontación directa con el poder del mal que oprime al ser humano. Cuando el espíritu maligno grita, lo hace porque reconoce la santidad de Jesús, y al mismo tiempo manifiesta su impotencia frente a la luz que lo desenmascara. Allí comprendemos que la presencia de Cristo incomoda todo aquello que esclaviza. Jesús, el Santo de Dios. La confesión del espíritu inmundo llamándolo el Santo de Dios es reveladora, porque incluso el mal reconoce lo que muchos hombres se resistían a aceptar: que Jesús era el consagrado de Dios, el ungido que venía a traer salvación. Esta proclamación irónica resalta la dureza de corazón de quienes dudaban de él, mientras que hasta los demonios testificaban de su identidad. La victoria sobre la opresión espiritual. Cuando Jesús ordena al espíritu salir, no lo hace mediante rituales complicados, sino con una palabra firme y sencilla, mostrando que su poder no depende de fórmulas mágicas, sino de la autoridad del Hijo de Dios. En esa acción se anticipa su victoria definitiva sobre el mal en la cruz, donde quebrará para siempre las cadenas de la opresión espiritual. El asombro del pueblo. La reacción de la multitud revela que estaban acostumbrados a escuchar palabras vacías, discursos que no transformaban nada. Pero con Jesús era distinto, porque lo que decía coincidía con lo que hacía. No era teoría, era vida. Y esa coherencia despertaba admiración, porque reconocían que estaban ante alguien que no hablaba en nombre propio, sino en nombre del mismo Dios. La difusión de la buena noticia. El texto nos dice que su fama se extendía por todas partes, lo cual significa que la fuerza de sus obras y de su palabra no podían quedar ocultas. La luz siempre se expande, y aunque algunos se resistieran, la gente sencilla experimentaba la esperanza de que Dios estaba actuando a favor de su pueblo. Esa difusión es un signo de cómo la buena noticia siempre busca abrirse paso, incluso en medio de ambientes hostiles. Jesús frente a las fuerzas destructivas. En este milagro se muestra que Jesús no solo cura enfermedades físicas, sino que también libera del mal espiritual. Su acción es integral, porque el ser humano no es solo cuerpo ni solo espíritu, sino una unidad profunda. Por eso la salvación de Cristo abarca todas las dimensiones de la persona, restaurando la dignidad perdida y devolviendo la paz interior. El reino que expulsa el mal. Cada liberación que realiza Jesús es un anuncio del reino de Dios, porque allí donde el mal retrocede, la justicia y la misericordia de Dios se manifiestan con mayor claridad. Este episodio en la sinagoga es una muestra de lo que será su misión completa: expulsar las tinieblas, vencer el pecado y abrir camino a la vida verdadera en comunión con Dios. La invitación a dejarnos liberar. Este relato no es solo un hecho del pasado, sino una invitación actual a reconocer las áreas de nuestra vida donde necesitamos ser liberados. Porque hay esclavitudes internas, miedos, culpas, resentimientos,
que actúan como cadenas invisibles. Y el Señor sigue pronunciando su palabra de autoridad sobre cada uno de nosotros, para devolvernos la libertad de los hijos de Dios. La novedad del Evangelio. Este pasaje nos muestra el choque entre las prácticas religiosas tradicionales y la novedad del mensaje de Jesús. Los fariseos y escribas le preguntan por qué sus discípulos no ayunan como los de Juan o como los de ellos. Y la respuesta de Jesús no solo justifica la conducta de sus seguidores, sino que también revela que algo nuevo y definitivo ha irrumpido en la historia. Con la comparación del esposo y los invitados a la boda. Jesús deja claro que mientras Él está presente no es tiempo de ayunar sino de gozar de la alegría de las bodas. Porque el Evangelio no se inaugura desde la austeridad ritual sino desde la plenitud de la comunión con Él. El esposo como signo mesiánico. Cuando Jesús se presenta como el esposo está usando una imagen profundamente bíblica. En el Antiguo Testamento Dios es presentado como el esposo del pueblo de Israel. Y el vínculo con su pueblo es descrito en términos de alianza esponsal. Al llamarse esposo, Jesús está revelando su identidad mesiánica y divina. Pues asume para sí la relación íntima y definitiva que Yahvé tiene con Israel. Esto significa que el tiempo de la espera ha terminado. Y que en él se cumple la promesa de Dios. Inaugurando así la fiesta nupcial que no puede ser reducida a prácticas ascéticas externas. Porque lo que está en juego es una comunión de vida. El ayuno en perspectiva. Jesús no niega la importancia del ayuno, pero lo coloca en la perspectiva correcta. Dice que vendrá un tiempo en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Refiriéndose claramente a su pasión y muerte. Aquí se nos enseña que la verdadera razón del ayuno cristiano no es simplemente cumplir una práctica piadosa, sino expresar la nostalgia y el deseo del corazón por la presencia del Señor cuando parece ausente. El ayuno adquiere así un sentido profundo, ligado a la espera, al dolor de la separación y al anhelo de la plenitud, que se alcanzará en la resurrección y en la consumación del reino. El vino nuevo y los odres nuevos. Jesús utiliza dos breves parábolas para explicar la incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo. La del remiendo de paño nuevo en vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos. La enseñanza es clara. Lo nuevo del Evangelio no puede encerrarse en estructuras rígidas o antiguas, que no están preparadas para recibirlo. Pretender forzar lo nuevo en moldes viejos no solo rompe lo viejo sino que desperdicia lo nuevo. Así, Jesús advierte que su mensaje no puede ser reducido ni domesticado por las categorías tradicionales. Porque exige una apertura radical a la novedad de Dios. La incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. El simbolismo del remiendo y de los odres nos muestra que la vida cristiana no puede ser una simple suma de prácticas antiguas con retoques de novedades. El Evangelio trae consigo un dinamismo que exige renovación total. No se trata de adaptar un poco de Jesús a un sistema ya establecido, sino de permitir que todo se transforme desde la raíz. Lo viejo aquí no significa necesariamente lo malo, sino aquello que ya no tiene capacidad de contener la fuerza y frescura de lo nuevo. Jesús no vino a parchar la ley sino a darle plenitud. Y esa plenitud no cabe en la estrechez de una mentalidad cerrada. El desafío de los odres nuevos. Los odres nuevos representan los corazones abiertos, dispuestos a dejarse transformar por la gracia.
El vino nuevo es la vida nueva que brota del Evangelio. Vigorosa. En expansión y con capacidad de fermentar todo lo que toca. Un odre viejo, reseco y rígido. No soporta esa fuerza, pero un odre nuevo, flexible y renovado, sí puede contenerla. De la misma manera, un corazón cerrado en sus seguridades religiosas no puede acoger el dinamismo de Cristo. Mientras que un corazón humilde y dócil sí puede recibirlo y dejarse moldear por él. La tentación de lo viejo. Jesús concluye con una frase reveladora. Nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo. ¿Por qué dice? El añejo es mejor. Esto manifiesta la resistencia natural del ser humano al cambio. Porque nos sentimos cómodos con lo conocido y desconfiamos de lo nuevo. En la experiencia religiosa ocurre lo mismo. Muchos prefieren aferrarse a lo que siempre han hecho, aunque sea insuficiente, antes que abrirse al riesgo de lo novedoso. Este pasaje nos confronta con la necesidad de discernir si nuestra vida espiritual está abierta a la acción renovadora de Dios, o si nos hemos quedado encerrados en costumbres que nos impiden crecer. La alegría de la novedad cristiana. El Evangelio es presentado por Jesús como un banquete nupcial, como una fiesta donde se celebra la presencia del esposo. No se trata de un camino de tristeza sin sentido, sino de la alegría de una vida transformada por la comunión con Cristo. Esa alegría no elimina la cruz ni el sufrimiento, pero les da un sentido nuevo. Porque incluso en el dolor sabemos que el esposo nos ama y nos espera. La vida cristiana no es un cumplimiento frío de normas, sino la experiencia gozosa de una relación viva, que renueva constantemente nuestra existencia. La continuidad y la ruptura. Este pasaje nos enseña que el Evangelio mantiene una continuidad con la historia de Israel y sus tradiciones. Pero al mismo tiempo, introduce una ruptura decisiva. La continuidad se da porque Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, no un enemigo de ellos. La ruptura se da porque esa plenitud no puede ser reducida a las formas antiguas. Y exige nuevas estructuras, nuevas actitudes y una nueva mentalidad. El cristiano debe estar siempre en esa tensión entre la fidelidad a lo esencial y la apertura a la novedad del espíritu, que hace nuevas todas las cosas. La invitación a la transformación. Este texto nos invita a dejarnos renovar por Cristo en lo más profundo. No podemos recibir su vino nuevo si seguimos siendo odres viejos, rígidos, atados a costumbres sin vida. El Señor nos llama a la flexibilidad del corazón, a la apertura confiada y a la capacidad de dejarnos sorprender por su amor. Cada vez que intentamos vivir el Evangelio desde nuestras seguridades sin abrirnos al Espíritu, corremos el riesgo de perder lo más valioso. Pero si nos dejamos transformar, seremos verdaderamente portadores de ese vino nuevo, que alegra y da vida al mundo. El pasaje en el que Jesús responde a las objeciones de los fariseos acerca del ayuno abre un horizonte inmenso sobre el modo en que él mismo entiende la vida espiritual. Pues no se trata solamente de una práctica externa que marca disciplina o renuncia, sino de la relación viva y gozosa que los discípulos tienen con el esposo que está en medio de ellos. Jesús se presenta como el esposo y por tanto su presencia transforma el tiempo, convirtiéndolo en un momento de alegría en el que el ayuno no tiene sentido.
Porque es tiempo de bodas y comunión. Un tiempo en el que los invitados participan de la intimidad de Dios. Hecho hombre. En esta perspectiva, el ayuno es válido. Pero solo tendrá lugar cuando el esposo sea arrebatado. Es decir, cuando llegue el momento de la pasión y la cruz. Donde la ausencia momentánea abrirá paso a la nostalgia. Y a la espera de la plenitud del reino. Este anuncio de Jesús no es solamente una explicación práctica sino una revelación de su identidad profunda. Pues al identificarse con el esposo bíblico retoma la tradición profética en la que Dios se desposaba con su pueblo. Como en Oseas e Isaías. Y ahora manifiesta que esa unión se cumple de manera definitiva en su propia persona. De esta manera, las categorías religiosas del ayuno, la oración y la penitencia ya no pueden entenderse como ritos desconectados, sino como expresiones que giran en torno a la presencia de Cristo. Pues si Él está con los suyos, entonces todo adquiere un sentido nuevo y cada práctica se orienta hacia la experiencia del amor que Él comunica. Esta novedad desconcierta a los fariseos, acostumbrados a una religiosidad centrada en normas y en la repetición de tradiciones. Y por eso la respuesta de Jesús marca un antes y un después. Cuando Jesús añade las parábolas del remiendo nuevo en paño viejo y del vino nuevo en odres viejos, está reforzando esta misma idea con imágenes tomadas de la vida cotidiana. El paño nuevo desgarraría al viejo, y el vino nuevo reventaría los odres antiguos. Lo cual simboliza la incompatibilidad entre el Evangelio y las estructuras rígidas que no se dejan renovar. Con esto enseña que su mensaje no es una simple mejora de lo antiguo ni una reforma externa, sino un comienzo radical que exige apertura y capacidad de recibir lo que Dios está haciendo. No se trata de descartar lo anterior como inútil, sino de reconocer que con Cristo ha llegado una plenitud que no puede encerrarse en moldes viejos. De este modo, Jesús no desprecia el ayuno ni las tradiciones, sino que las coloca en su justo lugar. Lo importante ya no es la práctica por sí misma, sino la relación viva con Dios en Cristo, que convierte cada obra religiosa en un camino hacia la unión con Él. El problema de los fariseos es que quieren encajar el vino nuevo en sus odres viejos. Es decir, quieren reducir la novedad del reino a las categorías que ellos manejan y controlan. Sin embargo, Jesús deja claro que eso es imposible. La novedad de Dios desborda siempre y reclama corazones dispuestos a ensancharse, a romper esquemas y a dejarse transformar por el Espíritu. La enseñanza de este pasaje toca de manera profunda la vida cristiana de todos los tiempos. Porque también hoy se corre el riesgo de reducir el Evangelio a costumbres, normas o formas externas que, sin ser malas, pierden su fuerza si no están animadas por la presencia del Señor. El cristiano está llamado a vivir con la conciencia de que Cristo es el esposo que lo invita a una relación íntima de amor. Y desde esa unión surgen tanto el gozo como la disciplina. Así, el ayuno y toda práctica de penitencia cobran sentido cuando son expresión del deseo de unirse más al esposo, y no cuando son gestos vacíos o meramente obligatorios. Por eso, esta enseñanza nos lleva a examinar con sinceridad nuestras propias estructuras espirituales y eclesiales, preguntándonos si realmente son odres nuevos,
capaces de contener el vino nuevo del Espíritu. O si en cambio son odres viejos que se resisten al cambio y al dinamismo de la gracia. Jesús no quiere discípulos que solo repitan lo de siempre, sino hombres y mujeres que se dejen sorprender y transformar. Que estén dispuestos a abrirse a caminos inéditos, donde su amor pueda manifestarse con toda su frescura. El vino nuevo siempre está brotando, pero para recibirlo se necesitan odres nuevos. Es decir, corazones renovados en la fe, en la esperanza y en la caridad. La comparación final que hace Jesús, al decir que el vino añejo es mejor, y que nadie quiere el nuevo después de haber probado el viejo, muestra una paradoja, porque advierte que no siempre la novedad es fácilmente aceptada. El ser humano tiende a preferir lo ya conocido y probado, aunque no sea lo mejor. Esta resistencia a la novedad del Evangelio es un desafío que se repite constantemente en la historia, porque el mensaje de Cristo incomoda, desinstala, rompe seguridades y exige confianza. Sin embargo, aunque muchos rechacen el vino nuevo, este sigue siendo necesario, pues es el signo de la plenitud del reino que Dios ofrece. El Evangelio, por tanto, nos invita a mantenernos atentos y dispuestos a dejar que Dios renueve nuestra vida, aunque eso implique dejar atrás viejas costumbres, seguridades o esquemas que ya no sirven. Así como el vino nuevo tiene una fuerza expansiva que exige odres preparados, así también la gracia de Dios requiere corazones flexibles y dóciles, capaces de ensancharse para contener la riqueza del Espíritu. Esta docilidad no es debilidad, sino fuerza espiritual que se abre al plan divino sin miedo a lo inesperado. Quien se aferra a lo viejo y lo cerrado corre el riesgo de perderse lo mejor de la acción de Dios. En clave espiritual, este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es dinámica, no estática, y que la presencia de Cristo como esposo es fuente de alegría y de renovación constante. Las prácticas de penitencia no desaparecen, pero se reubican en el horizonte del amor, porque todo tiene sentido en función de la relación con Él. La alegría de las bodas se convierte en fuerza para vivir. Después los momentos de prueba y el vino nuevo del Evangelio sigue desbordando para quien está dispuesto a recibirlo. Lo importante es no resistir el cambio que Dios produce, sino dejarse transformar hasta convertirse en odre nuevo. El ayuno como signo de espera. Cuando los fariseos preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan como los de Juan o los de ellos, están revelando una visión limitada de la relación con Dios, que depende de prácticas externas, de normas establecidas y de señales visibles de religiosidad. Pero Jesús responde con una profundidad inesperada, mostrando que no se puede reducir la fe a un conjunto de ritos porque la presencia del esposo, que es el mismo, cambia por completo el sentido de la vida espiritual, ya que el ayuno tenía sentido como expresión de espera del Mesías. Pero cuando Él está presente no es tiempo de privación, sino de alegría y plenitud. La novedad que irrumpe. Jesús utiliza imágenes muy concretas y sencillas para explicar la incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. Como cuando habla de un remiendo nuevo en un vestido viejo o del vino nuevo en odres viejos.
con lo cual enseña que la novedad del reino de Dios no puede ser encajada a la fuerza dentro de esquemas caducos. Porque la novedad que Él trae no es una reforma parcial ni una mejora externa, sino un cambio radical que exige corazones renovados, estructuras nuevas y una apertura total a la acción del Espíritu. El esposo presente. El título de esposo que Jesús aplica a sí mismo es de gran profundidad bíblica. Porque en las Escrituras el esposo es Dios mismo que se une a su pueblo como en una alianza de amor fiel. Y cuando Jesús se presenta como el esposo, está revelando que en él se cumple esa unión definitiva de Dios con los hombres. De manera que mientras Él está presente, los discípulos no pueden vivir como si estuvieran en duelo o como si Dios estuviera ausente, pues su presencia es fuente de alegría y plenitud. El tiempo de la ausencia. Sin embargo, Jesús también anuncia que llegará un día en que el esposo le será arrebatado, aludiendo a su pasión y muerte. Y en ese tiempo el ayuno volverá a tener sentido. No como una obligación externa, sino como un signo profundo de comunión con su misterio. Porque el verdadero ayuno cristiano no es una práctica aislada, sino una expresión de amor y de espera. Una forma de disponerse al encuentro con Él, en la resurrección y en la venida definitiva de su reino. La tensión entre lo antiguo y lo nuevo. El contraste entre lo viejo y lo nuevo no significa que lo antiguo sea inútil o sin valor. Porque Jesús no desprecia la ley ni los profetas, sino que revela que todo lo anterior estaba orientado hacia Él, y encuentra su plenitud en Él. Pero la dificultad está en querer mantener una vida de fe apegada a las tradiciones externas, sin dejarse transformar por la novedad del Evangelio. Porque el riesgo es aferrarse a lo conocido y resistirse a la acción renovadora de Dios, que pide siempre un corazón disponible. El corazón como odre. Cuando Jesús habla de odres nuevos para vino nuevo, está señalando que el corazón humano es ese odre que debe renovarse para recibir la gracia. Porque un corazón endurecido por el orgullo, por la costumbre o por el pecado no puede contener la fuerza viva del Evangelio sin romperse. En cambio, un corazón abierto, flexible y humilde se convierte en el recipiente adecuado para que la vida nueva de Cristo lo llene y lo expanda con la alegría del Espíritu. La resistencia al cambio. El dicho final de Jesús. El vino añejo es mejor. Expresa la inclinación natural del hombre a resistirse a lo nuevo. Porque lo conocido genera seguridad, mientras lo desconocido despierta miedo. Y esto refleja la dificultad que tuvieron los fariseos y muchos de sus contemporáneos para acoger la novedad de Jesús. Pero también es un espejo para los creyentes de todos los tiempos, que corren el riesgo de preferir la comodidad de lo acostumbrado antes que dejarse transformar por la frescura exigente del Evangelio. La alegría del reino. Jesús enseña que su presencia es motivo de gozo y que no puede vivirse la vida cristiana en una constante tristeza exteriorizada como rigorismo. Porque el Evangelio no es una carga opresiva sino un banquete de bodas. Una invitación a celebrar la unión con el esposo. Y si bien existen momentos de sacrificio y de renuncia, estos no apagan la alegría fundamental de saberse amados y redimidos por Dios en Cristo. Alegría que se convierte en el sello distintivo de la auténtica vida cristiana. El discernimiento espiritual. Este pasaje invita a la comunidad cristiana de todos los tiempos a discernir cuándo
Las prácticas religiosas son expresiones auténticas de fe. Y cuando se convierten en simples rutinas vacías. Porque Jesús no rechaza el ayuno en sí, sino el ayuno desconectado del amor, de la presencia de Dios y de la esperanza. Y por eso enseña que lo importante es que toda práctica tenga sentido dentro de la relación viva con Él, evitando caer en un cumplimiento meramente externo, que no transforma el corazón. El llamado a la renovación. En definitiva, este Evangelio es una llamada constante a la renovación interior. Porque quien se aferra a lo viejo sin apertura, a lo nuevo corre el riesgo de perder la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Y la Iglesia misma está siempre llamada a revisar sus estructuras, sus prácticas y sus corazones para que no se conviertan en odres viejos incapaces de acoger la fuerza del Espíritu, sino en odres nuevos que permitan que el vino nuevo del Evangelio siga expandiéndose con frescura en el mundo de hoy. La novedad del mensaje de Cristo. El pasaje de Lucas nos presenta a Jesús enfrentándose con una mentalidad rígida que no comprende la frescura y la novedad de su enseñanza. Los fariseos y escribas cuestionan a los discípulos porque no siguen las prácticas de ayuno y oración de los discípulos de Juan y de los propios fariseos. Jesús aprovecha ese momento para revelar algo más profundo. Su presencia en medio de ellos es como la del esposo en la boda. Una ocasión de alegría y de fiesta. Porque la salvación está llegando a través de él. Este anuncio rompe los esquemas de una religiosidad basada en costumbres externas y las eleva hacia la experiencia viva de Dios. Mostrando que el reino no se puede encasillar en moldes antiguos. Porque exige una renovación interior. El simbolismo del esposo. La comparación de Jesús consigo mismo como el esposo es de enorme riqueza espiritual. El esposo en la tradición bíblica es imagen de Dios, que se une a su pueblo en una alianza de amor. Así, Cristo se presenta como aquel que viene a sellar una unión definitiva entre Dios y la humanidad. Y mientras Él está con sus discípulos, la lógica no puede ser de luto o ayuno, sino de celebración y gozo. Con esta imagen, Jesús no solo responde a la crítica sino que introduce una nueva forma de entender la relación con Dios. No ya desde la obligación de prácticas rígidas, sino desde la alegría de saberse amado y acompañado por el mismo Señor. La pedagogía del tiempo. Jesús reconoce que llegará un momento en el que el esposo será arrebatado. Y entonces sus discípulos ayunarán. Con esta afirmación muestra que cada tiempo tiene su sentido. Y que la vida espiritual no se reduce a una regla estática sino a un proceso dinámico donde Dios mismo va guiando. La espiritualidad cristiana, por tanto, no puede quedarse anclada en normas inmutables, sino que debe discernir lo que corresponde a cada momento. Hay tiempos de fiesta y de celebración, como la presencia de Cristo, y tiempos de recogimiento y sacrificio, como su ausencia en la pasión y la espera de su regreso glorioso. El vino nuevo y los odres nuevos. El núcleo del mensaje aparece en la parábola del remiendo nuevo en paño viejo y del vino nuevo en odres viejos. Estas imágenes muestran la incompatibilidad de lo nuevo que Cristo trae con las estructuras antiguas que pretenden contenerlo. El Evangelio no puede ser reducido a los esquemas de una religiosidad formalista.
Porque su fuerza interior exige corazones renovados que puedan recibirlo. Los odres viejos, resecos y rígidos, no resisten la fermentación del vino nuevo y terminan reventando. De igual manera, un corazón cerrado y sin apertura no puede sostener la vitalidad del espíritu que Cristo derrama. La necesidad de una renovación interior. Estas palabras de Jesús no son simplemente una crítica al judaísmo de su tiempo, sino una advertencia permanente para todo creyente. La fe no puede vivirse como un conjunto de rutinas mecánicas, porque el Espíritu Santo siempre trae novedad y dinamismo. Quien quiere recibir la fuerza de Cristo debe disponerse a una renovación constante, abriendo el corazón y dejando que lo antiguo, lo rígido, lo caduco sea transformado. La invitación de Jesús es clara. Si se quiere acoger el vino nuevo de su mensaje, es necesario convertirse en odre nuevo, flexible, abierto a la acción de Dios. El riesgo de aferrarse a lo antiguo. Jesús termina la enseñanza con una observación realista. Nadie que bebe el vino añejo quiere luego el nuevo. ¿Por qué dice? El añejo es mejor. Con ello señala la dificultad humana de abandonar lo conocido, aunque ya no sea lo que más conviene. Aferrarse a costumbres antiguas puede dar seguridad, pero impide descubrir la frescura del Evangelio. Muchos prefieren lo de siempre, lo tradicional, aunque les impida crecer en la fe. Cristo, sin embargo, llama a tener valentía para abrirse a lo nuevo que Dios hace, aunque esto implique incomodidad, cambio y renuncia a la seguridad del pasado. El contraste entre la ley y la gracia. La enseñanza de este pasaje puede entenderse como la diferencia entre vivir solo bajo la ley o abrirse a la gracia de Cristo. La ley es como el odre viejo, necesaria en un tiempo, pero incapaz de contener la plenitud de la vida que Jesús trae. La gracia es el vino nuevo que desborda y transforma. Y quien la recibe ya no vive esclavizado por las normas, sino liberado por el amor. Este contraste no es una oposición total, porque la ley también era don de Dios, sino una superación. La gracia no destruye lo anterior, sino que lo lleva a su plenitud, dándole un sentido más profundo. La apertura a la novedad del Espíritu. Cada creyente está llamado a dejarse transformar por el Espíritu Santo, que es quien mantiene viva la novedad del Evangelio en todos los tiempos. El cristianismo no es un recuerdo del pasado, sino una experiencia viva que se actualiza en cada generación. El Espíritu hace nuevas todas las cosas. Y por eso quien se encierra en estructuras rígidas corre el riesgo de perderse lo más valioso que Dios quiere regalar. El texto nos invita a estar atentos, a no quedarnos en lo antiguo que da comodidad, sino a abrirnos a lo nuevo que muchas veces desconcierta, pero que trae vida verdadera. La alegría del reino como clave de vida. En el fondo, lo que Jesús enseña con estas imágenes es que el reino de Dios no puede vivirse como una carga pesada, sino como una alegría desbordante. La comparación con el esposo en una boda subraya que lo esencial de la fe no es el cumplimiento frío de normas, sino la experiencia del amor que transforma. Quien ha encontrado a Cristo vive una fiesta interior que da sentido incluso al sacrificio, porque todo se enmarca en la esperanza de la unión definitiva con Él. La fe, por tanto,
Debe vivirse como una alegría que se renueva día tras día en el corazón. La llamada a la conversión permanente. Finalmente, este pasaje se convierte en una llamada a la conversión constante. No basta haber conocido a Cristo una vez, ni haber recibido su gracia en el pasado. Es necesario renovarse continuamente para poder acoger lo nuevo que Él sigue ofreciendo. Ser odre nuevo es una tarea diaria, que implica humildad para reconocer lo que en nosotros se ha vuelto rígido y necesita ser transformado. Así, el mensaje de Lucas no queda como una anécdota de una disputa entre Jesús y los fariseos, sino como un recordatorio permanente de que la fe cristiana está llamada a renovarse en la alegría, en la apertura y en la frescura del Espíritu que siempre hace nuevas todas las cosas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.